Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel y voy a hablarles acerca de las manifestaciones clínicas específicas de la micro y macrocefalia. Antes de detallar un poco más acerca de las manifestaciones de cada una de estas dos alteraciones, tenemos que saber el significado de microcefalia y macrocefalia. Las personas o los seres humanos a las cuales se les considera que tienen microcefalia son aquellas en las cuales su perímetro craneal es menor de 2 desviaciones estándar por debajo de la media para edad y sexo. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de estas medidas estándar para generalizar, para entender un poquito más la microcefalia. La vamos a definir como una enfermedad neurológica en la que la circunferencia de la cabeza es menor de la media para un bebé de su tamaño o edad. Esta enfermedad puede estar presente al nacer o desarrollarse durante los primeros años de vida de un niño o niña. Ahora, la macrocefalia es aquella o son aquellas personas en las cuales su perímetro craneal es mayor a 2 desviaciones estándar por arriba de la media para edad y sexo de la persona. Ahora, hablando en otras palabras, el incremento del perímetro cefálico se da cuando la distancia medida alrededor de la parte más ancha del cráneo es mayor de lo que se esperaba para la edad y formación del niño. Bien, ahora hablaremos sobre esa medida estándar de la que se habla en la microcefalia y en la macrocefalia. Cuando el ser humano nace con un perímetro craneal de aproximadamente 34.8 centímetros. Los primeros 3 meses va a haber un aumento de 2 centímetros cada mes. El primer mes 2 centímetros, segundo mes 2 centímetros, tercer mes otros 2 centímetros, llegando a un aproximado de más o menos 41.2 centímetros. Ahora, del tercer mes al sexto mes va a haber solo un aumento de 1 centímetro cada mes. ¿Sí? Entonces, va a haber un aproximado de 44 centímetros. Bien, ahora, del sexto mes hasta el 12º mes, simplemente va a haber un crecimiento cefálico de 0.5 centímetros cada mes. Entonces, a los 12 meses va a tener un aproximado de 47.3 centímetros. La microcefalia se va a clasificar en microcefalias primarias y microcefalias secundarias. Las microcefalias primarias son aquellas en las cuales el cerebro no logra completar un desarrollo embrionario normal. Y las microcefalias secundarias pues son aquellas en las que el cerebro logra un desarrollo inicial normal durante el desarrollo, pero luego sufre un daño que altera su crecimiento posterior. Ok, las microcefalias primarias van a ser aquellas en las cuales se van a dar debido a una alteración genética. Como primera tenemos la microcefalia autosómica dominante. ¿Qué quiere decir autosómica dominante? La dominancia autosómica es un patrón de herencia característico de algunas enfermedades congénitas. Autosómico significa que el gen en cuestión está localizado en uno de los cromosomas no sexuales, es decir, del cromosoma número 1 al 22. Y dominante significa que una sola copia de la mutación relacionada con la enfermedad es suficiente para causar dicha alteración. Ahora, definimos la enfermedad como un síndrome malformativo
caracterizado por una circunferencia craneal occipitofrontal congénita, no progresiva, como ya habíamos mencionado, por debajo de 2 o más desviaciones estándar para la media de edad y sexo. Está asociado con una arquitectura cerebral normal y sin complicaciones. Puede o no estar asociado a discapacidad intelectual de límite moderada y retraso psicomotor temprano. Bien, tenemos la otra alteración, la microcefalia autosómica recesiva. En este caso es todo lo contrario a la dominante. Aquí en esta patología se necesita que ambas copias del gen en cuestión estén alteradas o mutadas para que produzca la enfermedad. Bien, esta patología es una condición en la que los bebés nacen con una cabeza muy pequeña y el volumen de los cerebros del bebé pues también se ve afectado en cuanto al tamaño. Por lo general no tienen anomalías importantes en la estructura del cerebro y las personas afectadas tienen incapacidad intelectual leve a moderada que pues no empeora con la edad y también tienen retraso para hablar y de las habilidades motoras. Algunos tienen la cara fina con la frente inclinada para atrás, presentan convulsiones poco severas, problemas de atención o de comportamiento y puede que también las tallas pues sean muy bajas en comparación a otros miembros de su familia. Otra forma de herencia es por medio de cromosomopatías, como son la de lesiones, trisomías y translocaciones. Una dilución es un tipo de mutación genética en la cual se pierde material genético desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento de cromosoma. Y una trisomía es un trastorno genético en el cual una persona tiene 3 copias de cromosomas en vez de 2. Y por último tenemos la translocación, que pues es una anomalía cromosómica mediante la cual hay una ruptura de un cromosoma en particular y ese cromosoma se une a un cromosoma diferente y es ahí donde se produce lo que se llama un producto de fusión. Ahora, las microcefalias secundarias pues va a ser ocasionado por un daño prenatal y también puede ser ocasionado por un daño postnatal, posiblemente de origen vascular. En este caso hay cierre precoz de las suturas craneales, lo que se conoce como craneoestenosis, y va a haber de dos tipos: craneoestenosis simple y craneoestenosis compleja. En la craneoestenosis simple solo se afectan las suturas craneales y en la craneoestenosis compleja son síndromes craneofaciales. Dependiendo del lugar donde las suturas se fusionen de manera prematura, va a ser conocido o se le va a dar un término. Por ejemplo, puede que se fusionen las suturas coronales y se van a llamar oxicefalia. Si el cierre es en la sutura sagital, se va a conocer como escafocefalia. En la sutura metópica se va a conocer como trigonocefalia y en la sutura coronal y o lambdoidea unilateral se va a conocer como plagiocefalia. Ahora hablaremos sobre la craneoestenosis compleja. Dentro de este encontramos lo que es el síndrome de Crouzon, que es una enfermedad de origen genético que se caracteriza por malformaciones del cráneo y de la cara. Se transmite de padres a hijos según un patrón de herencia autosómico dominante. Los primeros síntomas de este síndrome aparecen alrededor de los 2 años
y consiste en deformidad del cráneo causado por el cierre precoz de las suturas. También suele existir un maxilar superior demasiado pequeño, protrusión de ojos, separación de ojos de forma excesiva, estrabismo, prognatismos y eh, también suele ocasionar hidrocefalia y anomalías dentales. Otro síndrome encontrado dentro de la clasificación de craneoestenosis compleja es la acrocefalosindactalia, o también conocido como síndrome de Apert, que pues es un trastorno de nacimiento por el cual se presenta una anomalía craneofacial debido a la craneoestenosis o cierre precoz de las suturas del cráneo, sindactalias de manos y pies, o sea, la unión de los dedos, generalmente de los dedos índice, medio y anular de la mano, y segundo, tercer y cuarto ortejo de los pies. Presenta alteraciones faciales típicas de igual forma, como cara plana, cráneo corto, maxilar inferior exagerado, hiperterolismo, ojos muy separados, estrabismo, nariz deprimida y pequeña, y en ocasiones labios leporinos u otros defectos en el paladar, como paladar alto. Ahora hablaremos de la macrocefalia. Se distinguen dos formas, no evolutivas y la evolutivas, que van a depender de sus etiologías. Tenemos primero lo que es la megalencefalia, que es una condición en la que el cerebro es anormalmente grande, teniendo en cuenta que el cerebro de un recién nacido pesa aproximadamente entre 300 y 350 gramos. Puede estar presente en el momento del nacimiento o puede desarrollarse durante la vida. En algunos casos el peso del cerebro puede ser el doble del normal, y esto provocaría un crecimiento anormalmente rápido del cráneo. La megalencefalia puede presentarse con un signo único o sin síntomas. O sea, la cabeza puede ser grande pero no necesariamente anormal, o puede formar parte de una amplia gama de problemas neurológicos o defectos al nacimiento. La megalencefalia se va a clasificar en tres: anatómica, metabólica y unilateral. En la megalencefalia anatómica incluye a todos los individuos cuyo aumento de tamaño cerebral es secundario a un incremento en el número de células, pero sin que exista acumulación de productos metabólicos de desecho. En la megalencefalia metabólica incluye a todos los individuos cuyo cerebro ha crecido como resultado de la acumulación anormal de sustancias metabólicas de desecho en las células cerebrales, que aumentan no en número sino en tamaño y peso. Y por último tenemos la megalencefalia unilateral, pues que solamente afecta a un solo hemisferio cerebral. Bien, otra alteración, otra patología, tenemos la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades profundas del cerebro, o sea, dentro de los ventrículos. El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro. La presión del líquido cefalorraquídeo que se produce a causa de la hidrocefalia puede dañar lo que son los tejidos cerebrales y provocar una variedad de deterioros en la función cerebral. Dentro de los signos y síntomas de esta alteración encontramos una cabeza inusualmente grande, un aumento rápido del tamaño de la cabeza, un punto blando, hinchado, tenso en la parte superior de la cabeza, de las fontanelas. Además encontramos otros signos y síntomas
como son vómitos, somnolencia, irritabilidad, tienen una alimentación deficiente, presentan convulsiones, ojos fijos hacia abajo, deficiencia del tono y la fuerza muscular, y pues un crecimiento deficiente o un deterioro psicomotor. Eh, Otra alteración que da como resultado una macrocefalia es el hematoma subdural, que pues este es un acúmulo de sangre en el espacio subdural. Este espacio es la zona que existe entre dos membranas que cubren el cerebro, la aracnoides y la dura madre. Los signos y síntomas que acompañan esta alteración es las fontanelas abultadas, suturas separadas, dificultad en la alimentación, convulsiones, aumento del tamaño de la cabeza, de la circunferencia, aumento de la somnolencia o letargo, vómito persistente, dolor de cabeza, eh, debilidad, parestesia, problemas visuales y problemas de lenguaje. Otra alteración es el higroma, que es un tumor que a menudo se presenta en lo que es la zona de la cabeza y el cuello. Es una anomalía congénita. Eh, Suele presentar cefaleas muy fuertes, epilepsia y obviamente aumento del perímetro cefálico. Por último tenemos los tumores, que son masas o crecimientos de células anormales que se producen en el cerebro de un niño o en el tejido y las estructuras cercanas. Existen muchos tipos de tumores cerebrales. Algunos de estos son benignos y otros son malignos. Dentro de los signos y síntomas, pues de un tumor en los niños varía ampliamente y depende del tipo, el tamaño, la ubicación, la velocidad del crecimiento del tumor. Y es posible que no sea sencillo detectar algunos signos y síntomas porque son similares a otras alteraciones, a otras afecciones. Dentro de los signos y síntomas que suelen presentarse debido a un tumor son una protuberancia en el punto blando en el cráneo de los bebés, en las fontanelas, convulsiones, movimientos oculares anormales, estrabismo, balbuceo, problemas para digerir, dificultad para mantener el equilibrio, problemas para caminar, hipotonía, problemas de la memoria, retraso mental. Y también presentan igual signos y síntomas como son dolor de cabeza, sensación de aumento de la presión de la cabeza, náuseas y aparición repentina de problemas de visión. Bueno, pues eso fue todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.